Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 4. Clase 74. Primera de Samuel, capítulo 12, versículos 17 al 18. No es ahora la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. La indignación del que está sentado en el trono. En este pasaje del primer libro del profeta Samuel, se puede apreciar también que los truenos son el resultado de la indignación de Dios por el mal comportamiento de los hombres contra sus mandamientos y su voluntad. Dios quería reinar sobre su pueblo Israel, pero ellos decidieron pedir un rey como tenían el resto de las naciones. Por tanto, estaban rechazando la decisión del Señor de gobernarlos. Para demostrar al pueblo que Dios estaba indignado por su petición, el profeta Samuel dijo que iba a clamar a Dios para que se manifestara y demostrara su enfado a través de truenos y lluvia. Y así aconteció. Esto demuestra que los truenos representan el dolor que los hombres le causan cuando se rebelan contra sus designios divinos. Todos los hombres que se resisten a la predicación del Evangelio, que no aceptan a Jesús como el Mesías enviado para que reciban la salvación y acepten su reinado, están constantemente indignando a Dios, lo que hace que éste permanezca enfadado y salgan constantemente truenos del trono. En consecuencia, quienes conocen el mundo espiritual y la forma que tiene Dios de proceder, cuando hay ruidos de truenos en el trono, saben que deben temer. Así está Dios en este momento reinando en el trono del cielo entre relámpagos y truenos, dependiendo del comportamiento de cada persona, porque algunos le provocan alegría y otros sufrimientos. Éxodo capítulo 9, versículos 28 al 30. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Otro caso en el que Dios estaba enfadado era cuando el faraón no quería dejar marchar a su pueblo al desierto para que le sirviera y adorara. Por tanto, vino una plaga sobre Egipto que se destacaba por el ruido de los truenos y el granizo, que caía manifestando la ira de Dios. Tanto el faraón como su pueblo estaban conmovidos por lo que sucedía en Egipto y llamaron a Moisés para que intercediera ante Dios y detuviera su ira. Cuando Moisés oró, cesaron los truenos y dejó de caer granizo. A pesar de la manifestación violenta de la indignación de Dios mediante los truenos y el granizo, el corazón del faraón y su pueblo estaba tan endurecido que todavía no tenían el temor de Dios necesario para liberarlos. En definitiva, los truenos representan la ira de Dios contra aquellos que se resisten a obedecer su palabra y no quieren hacer su voluntad, porque prefieren el mal que les causa el reino de las tinieblas. Voces influenciadas por relámpagos o truenos. Este conflicto interno que los hombres ocasionan con sus comportamientos en el interior de Dios se refleja en las palabras que después declaran con sus bocas. Por eso se dice que del trono salen voces. Con cada palabra que expresan los seres humanos, son responsables de lo que está aconteciendo en el interior de Dios, el único ser existente del universo, el único que puede hablar. Y la falta de este entendimiento confunde a los creyentes para luego darle una interpretación incorrecta a las Escrituras. Se identifican individualizados y por eso creen que tienen la condición de pensar y hablar siendo indiferentes con Dios. Muchos, por no meditar en el primer mandamiento de todos, que enseña que Dios es uno, no comprenden el propósito divino de la creación, que el Creador decidió proyectarse a través de los ángeles y los humanos para disfrutar de la creación universal. En consecuencia,
no entienden que son responsables de todo lo que dicen con su voz, porque afectan al que está sentado en el trono, que les dio libre albedrío para que escogieran entre todas las cosas maravillosas que identifican a su esencia buena, que Lucifer corrompió con su rebelión. Por lo tanto, todos los hombres son responsables de cada palabra que dicen, porque por cada una de ellas tendrán que dar cuenta en el día del juicio. En conclusión, es tan importante la meditación de la palabra de Dios y la oración constante para que, cuando el hombre hable, permita que el que está sentado en el trono se manifieste a través de relámpagos y no de truenos. Mateo, capítulo 12, versículos 35 al 37. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este versículo cierra la enseñanza sobre los relámpagos, los truenos y las voces. Según lo que el hombre haya guardado en su corazón, así será lo que le haga sentir al que está sentado en el trono. Si medita en las Escrituras y las guarda en su corazón, provocará los relámpagos del Señor y se sentirá feliz. Pero si las ignora, tendrá que cosechar las consecuencias de haber prestado oído al reino de las tinieblas y provocar que el Señor se manifieste con truenos en el trono, lo que le causará mucho dolor. En consecuencia, pasará hablando palabras ociosas por las que tendrá que dar cuenta en el día del juicio, porque por las palabras que dicen los hombres serán justificados o condenados. Así que es sumamente importante que el hombre analice profundamente su voz. ¿Qué le está haciendo decir a Dios? Las 7 lámparas de fuego que arden. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Del mismo modo que no se puede identificar a quien está sentado en el trono, tampoco se puede identificar a las 7 lámparas de fuego que ardían delante del trono con el Espíritu Santo. En consecuencia, encontramos la palabra espíritu escrita con la E minúscula. La función de las lámparas tiene como finalidad iluminar el camino de los creyentes. El hecho de que ardían significa que estaban encendidas, y que sean de fuego simboliza que tiene la labor de purificar a los espíritus en los que Dios se diversificó y se proyectó para manifestarse. Como se ha visto antes, el número 7 representa plenitud, perfección, algo que está completo. El ardor de las 7 lámparas representa la revelación de la palabra de Dios, que debe purificar el espíritu humano para que pueda unirse definitivamente con el que está sentado en el trono y lo hagan fluir a través de los relámpagos. Si no se deja tratar por ella, entonces Dios tiene que continuar obrando a través de los truenos, indignado por la desobediencia del espíritu que se ha revelado a aceptar a Jesús y a la predicación del Evangelio. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista sabía muy bien que para tener acceso a ese trono de la manera correcta, era necesario que la palabra le fuera revelada en la porción del Espíritu que Dios le había otorgado para existir de manera independiente y experimentar lo que el Creador estaba sintiendo. El ardor de la palabra en su espíritu era un fuego que purificaba su corazón y le permitía a Dios obrar a través de él en favor de su reino de luz. Cuando un creyente se deja iluminar por la luz de la lámpara, la palabra de Dios revelada no tropieza. Al ser purificado y santificado, el que está sentado en el trono es redimido junto con él en esa porción del Espíritu que le brindó y puede convertirse nuevamente en su Padre Celestial. Es sumamente importante que cada espíritu humano pase por el filtro del ardor de la lámpara que está delante del trono para que, con su fuego purificador, le consuma todos los pecados y el que está sentado en el trono se sienta gratificado. Primera de Pedro, capítulo 4,
Versículos 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Evaluación, palabra por palabra. Ser tratado por el ardor de la lámpara hará que el creyente pase por muchas pruebas de fuego, así que no debe sorprenderse como si le sucediera algo extraño. Se verificará el comportamiento de cada espíritu humano y de la reacción de su alma para después evaluar cómo lo hizo proceder al que está sentado en el trono. Cada palabra será sometida a un control exhaustivo y se analizarán todos los pensamientos que haya guardado en el corazón para determinar si estaban o no de acuerdo con los mandamientos y la voluntad de Dios, ya que eso determinará si su comportamiento del creyente fue favorable para identificarse como el Padre Celestial, o si se dejó influenciar por el reino de las tinieblas y actuó de manera malvada. El creyente no se debe confundir por los padecimientos que le ocasione dejarse guiar por el ardor de la lámpara de Dios. El enemigo provocará constantemente situaciones adversas para desvirtuar la comunión espiritual y hacerlo caer en tentación y que lleve el sufrimiento del pecado al trono. Dios está preparado para soportar con gozo el sufrimiento del espíritu que se deja tratar por el ardor de la lámpara de fuego y hace su voluntad, pero aborrece el tormento que le ocasiona el espíritu que se deja influir por el reino de las tinieblas y comete pecado. Las 7 lámparas también identifican al pan diario que cada hijo de Dios le debe pedir al Padre Celestial. Una sola lámpara simboliza al pan que tiene que consumir diariamente de luminosidad para arrepentirse de un nuevo pecado y seguir con la transformación, y también para que se le revele una nueva palabra hasta ser totalmente perfeccionado. Las 7 lámparas en conjunto le garantizan un futuro glorioso. Por eso la palabra es lumbrera a su camino.